Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Riqueza Escondida, su podcast. Comenzamos con tercer capítulo entrando en esta semana y hablaremos sobre la línea de los negocios, emprendimientos. De pronto queremos establecer algún vínculo frente a una línea independiente y el día de hoy hablaremos sobre este ítem. Frente a ciertas situaciones que en muchos programas me han venido comentando o en los en vivos que hacemos diariamente en Dance Moon, hablamos sobre muchos negocios y emprendimientos y quizás surge la duda de ¿por qué mi negocio no surge como el de mi vecino o como de la persona que conozco? ¿Qué truco o tip tiene esa persona que de pronto yo no conozca o de pronto no tengo ni idea de qué es lo que está haciendo esta persona para que venda mucho más de lo que vendo yo en mi negocio? Entonces, comencemos por organizar tu establecimiento o negocio. ¿Cómo lo vamos a organizar? No solamente hablaremos en este podcast cómo se va a organizar el negocio físicamente, vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Cómo se organiza un negocio? No solamente por medio de la estantería o de los productos para exhibir los artículos que estamos vendiendo o nuestro producto o ciertas situaciones que queremos vender al cliente. También tenemos que fijarnos mucho cómo estamos organizando estos artículos que estamos vendiendo. Les coloco el siguiente ejemplo. Digamos que ustedes entran a un establecimiento que vende calzado. Los zapatos más bonitos los colocan a la entrada, en un mueble muy bonito, llamativo, con bastante luz, para que tú llegues y los veas y digas, me encantaron esos zapatos, los quiero comprar. No sé si me quedarán bien, no sé si me combinan con la ropa que estoy estrenando el día de hoy, pero los quiero comprar. Esto también lo vamos a generar en tu negocio. ¿Y cómo lo generamos? Punto número 1, ya escuchaste mis 2 anteriores podcasts y entonces en este podcast no es una situación que vamos a ahondar mucho más frente a la línea de la limpieza. La limpieza es muy importante y que el establecimiento huela rico, que las cosas se sientan agradables, no solamente a la vista, sino también al gusto de sentir y de sentirte agradable cuando entras a tu establecimiento, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos organizado el establecimiento, no es necesario para las personas que están hasta ahora comenzando en algún negocio físico comprar los mejores insumos, muebles para exhibir nuestra mercancía, no. Es importante, sí, mantenerlo bonito, que el mueble o stand donde estamos exhibiendo nuestro producto esté limpio. De pronto me puedes decir, Luna, es que siento que está un poco desgastado el mueble. Pintémoslo. Te vas a una ferretería o a un supermercado que venda este tipo de insumos y lo compras, te pones manos a la obra y estrenas un nuevo mueble. ¿Qué te parece? Es una muy buena opción. Y no estás gastando miles de dólares, estás gastando a lo mucho $3, $4, un ejemplo. Y sí le estás invirtiendo a la parte llamativa de tu negocio y cómo vamos a generar que este negocio sea agradable a los próximos clientes que vamos a llegar. Y entonces, acompañado con esto, el establecimiento siempre tiene que tener un punto clave. ¿Y cuál es ese punto clave? Antes de comenzar un negocio, uno tiene que fijarse las siguientes situaciones. Ejemplo, tú estás arrancando con un negocio y no tienes ni idea ni nunca has vendido absolutamente nada. Punto número 1, te vas a estudiar marketing. Luna, es que me cuesta mucho, esos cursos salen muy caros, es que toca hacer una carrera. Ok, vámonos punto por punto. ¿Qué vas a hacer? En Google, hoy en día existen muchos programas, son totalmente gratuitos, los cuales te certifican. Y entonces no solamente te certifican, sino te están brindando herramientas para emprender. Y a partir de estas herramientas, entonces generamos un nuevo público, hacemos un nicho, estudiamos la psicología del color, por qué cierto tipo de aromas llaman más a algunos clientes que a otros, por qué este color es más llamativo que este otro, por qué mi logotipo tiene que llevar cierto tipo de estructura. Esto no es porque sí y no, realmente no es un diseño que se crea para sacarle dinero a la gente, que de pronto y me tomé un curso y no entendí nada. Mi amor, tienes que centrarte y ver este negocio como tu pequeño hijo. Si de pronto tú me dices, Luna, no tengo hijos, no importa. Tú le estás viendo como este ser que emanó dentro de tu ser, porque es una idea que tú estás creyendo y en la cual tienes que poner manos a la obra y siempre tienes que creer en esta historia de vida. Porque es que si tú no crees mi vida y si tú no le tienes fe a tu negocio, dime entonces quién más lo va a tener.
Entonces, ¿cómo pretendes generar estos ingresos y este volumen de ventas si tú ni siquiera crees en tu negocio? Claro, no siempre es fácil, comenzar un negocio no es sencillo, pero no es imposible. Y entonces, si nos detenemos a este punto a mirar cuántos magnates y grandes empresarios a nivel mundial tienen lo que tienen, no es porque entonces se cayeron una vez frente a los negocios, frente a una venta, y dicen, no, mejor yo me quedo acá sentadito en mi casa y espero a que Cristo Santísimo baje y me llene de dinero. No, mi amor. Las cosas no suceden por obra y gracia del Espíritu Santo, diríamos aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estudias y te llenas de esta información tan valiosa, porque es que el estudiar, independientemente sea marketing, sea un diseño, sea X carrera, te aporta muchas cosas y abre este espectro tan maravilloso que es la mente. Y entonces empiezas a imaginar y a crear y a decir, ¡ay, mira tantas cosas que encontré! Y mira que este tipo de situaciones me pueden ayudar a mi negocio. Otra situación que puede ser es que me cuesta mucho conseguir un buen diseñador o de pronto no tengo los recursos para pagarle a un gran diseñador, porque seamos honestos, el diseño cuesta y claramente un buen trabajo tiene un costo, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas me pueden preguntar este ítem. Es muy sencillo, mi amor, googleas y en Google existen varios programas donde la inteligencia artificial no te está cobrando un peso y puedes crear y generar tu propio logotipo. Y escoges y entonces tú dices, bueno, me gustaría que saliera esta imagen, que dijera esto y entonces decorémoslo de esta manera y ya tienes tu logotipo. La cuestión de tener un negocio no es solamente decir tengo tanto dinero. La intención de establecer un negocio es, punto número 1, tener las ganas y creer en esta vaina, porque si tú no crees nadie más lo va a hacer. Punto número 2, manos a la obra y te vas a empapar del negocio que estás vendiendo, ¿sí? O del producto que estás haciendo. Punto número 3, les voy a decir la siguiente situación. Digamos que por cosas de la vida ustedes son grandes magnates y tienen una cadena de supermercados. Quizás ustedes delegan a cierto tipo de empleados para que sea recursos humanos, para que contraten, para que hagan cierto tipo de actividades para la contratación de nuevos empleados dentro de la empresa que ustedes tienen. Resulta, mi amor, que ellos no son el dueño, a ellos les importa 3 de quesito. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Resulta que muchas veces, y esto es algo que yo quiero que lo piensen para las personas que me están escuchando, sé que algunos son empleados, ¿a ti cómo te gustaría que las personas llegaran a tu negocio? De buena manera, ¿cierto? Entonces, asimismo, tú tienes que atender al cliente. ¿Qué pasa con los empleados? Muchos de los empleados, y por culpa de ellos, y siento que también por culpa de uno, cuando uno crea un negocio, de alguna u otra forma cree que el empleado siente lo que uno siente por su negocio. ¿Qué quiero decir yo con esto? Como tú te estás esforzando, como tú sacaste este negocio adelante, como tú te enfocaste y dijiste, ay, es que yo hago lo que sea por mi negocio y lucho y me levanto temprano y busco alternativas y de pronto hoy no me fue bien, pero mañana será mejor y mañana llegaré con mucha más fuerza y energía para vender lo que no vendí el día de ayer. Y ese es mi propósito, porque es que a mí me cuesta este negocio, porque es que yo pago luz, pago agua, pago empleados, de pronto entonces soy el único dueño y siempre estoy en mi negocio. También me tengo que pagar a mí misma o a mí mismo, mi cielo. Eso es otra situación que ahorita vamos a hablar bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Un empleado no lo ve así. Un empleado simplemente va, cumple sus funciones y sale por la tangente. ¿Qué pasa? Cuando se están vendiendo situaciones de artículos, insumos, muchas veces algunos vendedores son muy groseros. Y los vendedores nunca se ponen en los zapatos del propietario. ¿Por qué? Porque muchas personas me dicen, Luna, es que me despidieron de mi trabajo y no entiendo por qué, si es que yo llegaba tarde, yo era grosera o grosero con mis jefes, con los clientes, me iba cuando se me daba la gana, me hacía incapacitar para no ir al trabajo, no entiendo por qué me votaron. ¿Por qué crees que te votaron? ¿A ti te gustaría que el día que establecieras un negocio, tus empleados se comportaran de esa manera? ¿No, cierto? Entonces tú tienes que crear una conciencia a partir del día de hoy de decir y erradicar
yo ya no quiero eso para mi vida y yo voy a transformar este pensamiento negativo por algo positivo. Y empiezo primero por mí, porque yo no puedo esperar que mi entorno cambie para hacerme feliz a mí. Nunca, eso nunca va a pasar. Entonces cuando yo me cambio ese chip y logro hacer otro tipo de situaciones, me vuelvo amable. Digamos que tú trabajas en una empresa en ventas y eres una persona grosera y empiezas a cambiar. Y entonces empiezas a generar la siguiente historia. Les voy a contar una infidencia. Hace muchísimos años yo estudié marketing. Y resulta que un profesor nos comentaba que él en su época de universitario vendía autos normal, automóviles. Y resulta que él estaba en un concesionario y un compañero al lado de él era muy grosero, muy déspota, pero se vestía muy bien. Y entonces resulta que él solamente atendía a personas que aparentemente tenían dinero y se fijaba detalladamente las características del usuario o cliente que entraba al establecimiento, al concesionario. Y resulta que un día llegó un señor, un campesino, con una ruana, con sus botas, una persona humilde, muy chévere colombiana. Y entonces entra al establecimiento y le dice al vendedor, que es muy firififi, muy de alta alcurnia, y le dice: su merced, a mí me gustaría comprar 15 automóviles. Y entonces el vendedor se ríe y le dice: ay señor, usted no le alcanza, donde venden cebolla y pasa el bus es en la esquina. Así le contestó. Y entonces, claro, este señor, con toda la razón que tiene de enojarse, porque cómo es posible que a ti un vendedor te diga semejante tontería, se traslada hacia el otro vendedor, o sea, a mi profesor. Y entonces le dice: ¿usted sí le gustaría atenderme? Y entonces mi profesor le dice: claro que sí, ¿en qué le puedo colaborar? Venga, suba hacia el automóvil, ¿qué le parece? Los tenemos en estos y en estos colores, en estas gamas, de pronto no le interesa este auto, pero le tengo este auto. Claro que sí, señor. Pues resulta que el señor era una de las personas más ricas del país en Colombia, era un papero. A las personas que son extranjeras y que no son de mi país, las personas que producen papa a granel, porque eso es una cosa impresionante, Colombia es una cosa maravillosa, producimos papa pastusa y esta papa pastusa solamente se recoge una vez al año. Y entonces esto genera un ingreso muy fuerte frente a grandes empresarios, en este punto el señor. Pero por lo general estas personas son personas humildes y esto no tiene nada de malo. No son personas que se visten con el Rolex o andan con Gucci o nada que ver. No son personas del campo, son personas que se sienten orgullosas de ponerse su ruana todos los días, de andar con un asadón y decir: a mí me gusta mi tierra, que es lo que nos falta a muchas personas latinas, sentirnos orgullosos y orgullosas de este plano tan maravilloso que nos abrió el universo, donde vivimos, donde estamos, que al final del día muchas veces no agradecemos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este tipo de personas, como tal, estos empresarios paperos, son personas que manejan mucho dinero, pero a nivel físico. Ellos no manejan cuentas bancarias, algunos de ellos, la gran mayoría, todo es en efectivo. El señor llegó con una tula muy extraña. Les coloco un ejemplo. Algún bolso o morral llegó con muchísimo dinero llegó este señor. Y entonces le dice a mi profesor: ¿sabe qué, muchacho? A mí me gustó mucho cómo me atendió, ya no le compro 15 carros, quiero 20 y los quiero para allá. Y colocó sobre la mesa todos los fajos de dinero. Y fuera de eso, gracias a eso, le dio un excedente, un bono a mi profesor. Y no de cualquier tontería, estamos hablando, no sé, un ejemplo de esa época, unos $500. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta historia? Y esto pasa todos los días. Claro, entonces el vendedor, que se creía de alta alcurnia, quedó con la boca desencajada. Porque imagínate el gangazo, no solamente de toda la venta de automóviles que este señor les compró, sino fuera de eso, que le dio un extra o un bono más a mi maestro o profesor, le dio un dinero muy fuerte, que más o menos estamos oscilando al dinero de esta época, porque esto fue hace muchos años, más o menos unos $200, $300 al día de hoy. Entonces, claro, tú empiezas a hacer una estructura de esta historia y tú dices: ok, no todos los clientes son fáciles, porque esto es otro punto, no esperes flores y rosas todos los días, eso sería maravilloso, pero siempre te vas a topar con personas que quizás no son muy agradables para venderles, o quizás nosotros o nosotras juzgamos al cliente o a las personas que nos quieren comprar por su apariencia, por su físico. ¿Por qué es tan reconocido la siguiente situación? En Colombia existe una región muy conocida a nivel internacional que se llama
Antioquia, o más conocida como las personas que son paisas, que son de Medellín. Son personas que vienen con una estructura social muy bonita, porque es que ellos desde pequeños los enseñaron, o es una cultura muy bonita frente a la situación de vender. Son personas que no se les arruga nada, no se les quita nada, se arremangan el saco cuando tienen que hacerlo o el suéter para vender. Son personas muy agradables, son personas que no solamente te venden una cosa, sino 5 cosas más. Y tú y no te diste ni cuenta en qué momento te vendieron tanta cosa. Pero es tan chévere como esa situación de sentir tan única o tan único, porque esto es un punto que tienen que anotar si están anotando: hacer sentir agradable al cliente, que tú marques una diferencia frente a tu competencia. Cuando uno es amable con un cliente, cuando el cliente se da cuenta que a ti te preocupa la necesidad por la cual está acudiendo a tu establecimiento, estás generando no solamente un cliente seguro, sino que ese cliente seguro se vuelve tu publicidad de voz a voz. Por eso es tan importante ser uno agradable con los clientes. No todos los días te va a llegar el mismo cliente. Hay algunas personas que simplemente son gruñonas, son personas que de pronto, no sé, les fue mal en su día y se quieren desquitar contigo. Pero no lo tomes personal, nunca lo tomes personal, nunca te pongas al tú por tú. Si una persona te mienta a la madre, véndale bendiciones, mándale, pero miles de bendiciones a esa persona, porque esa persona está en una oscuridad, como en una amargura, como en una cosa tan horrible. Ay, no, que el universo lo llene de bendiciones y que le vaya muy bien. Y ya, siempre genera una buena imagen frente a tus clientes. Siempre, grábense eso en la cabeza. Grábense la historia de decir: hoy de pronto no fue un día maravilloso, pero mañana sí. Porque si tú no emanas una luz desde tu corazón, tenlo por seguro que no vas a vender ni un chicle. Una situación que es muy bonita frente a los call centers. Sé que muchas personas me van a decir: Luna, pero ¿qué te pasa? Si de pronto tú nunca has trabajado en un call center, yo alguna vez hace muchos años lo hice. No es agradable del todo, pero tiene sus cosas positivas. Quedémonos con la parte positiva, ¿vale? ¿Qué es lo positivo de esta situación? Te estás enfrentando a vender, a las buenas o a las malas, mi vida, porque o tú vendes o te vas y te despiden y no comes ese día. Hay 2 opciones y tú decides con cuál te quedas, ¿sí o no? ¿Qué es la situación importante con las ventas en un call center? A ti te enfrentan a un mundo de ventas, a ventas en frío. ¿Qué son las ventas en frío? Supongo que alguna vez ustedes han visto a las personas, chicos que te acercan y te dicen: ay, mira, te estoy vendiendo una SIM card o una línea de teléfono, está haciendo una campaña de publicidad buscando clientes. Eso se llama campaña o ventas en frío. Tú no conoces el cliente, tú no sabes si el cliente tiene la necesidad de adquirir el producto que tú estás vendiendo. Por eso es tan importante y tan interesante haber trabajado en un call center. De pronto tú me puedes decir: Luna, yo nunca he trabajado en ventas. Ok, te metes en este momento a YouTube y escuchas una grabación frente a cómo se hace una relación en ventas, cómo se vende en frío. Por lo general, la mayoría de estos establecimientos tienen un script donde se le dice al cliente lo siguiente. Digamos que yo te llamo y te digo: mira, mi vida, ¿cómo estás? Te llamamos de la empresa Dance Moon. El día de hoy te quiero ofrecer el siguiente producto: lecturas en privado. Y entonces tú me dices: no, mira, a mí no me interesa. No, pero quédate 5 minutos. En este momento te voy a decir que estás afanada o afanado para irte para una cita donde el ser amado, y esa persona te va a decir que no. Y entonces tú te quedas ahí en un vilo en la llamada y me dices: pero ¿cómo usted qué me está diciendo? Sí, usted está vestido así, 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 así. Y entonces tú te quedas en la llamada. Es un ejemplo. Entonces, claro, estoy generando como una expectativa en el cliente de: ay, esta mujer, ¿qué es lo que me está vendiendo? ¿Me entiendes? Entonces, esto sirve mucho. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que tú estás vendiendo, punto número 1, qué necesidades está buscando el cliente y cómo generarle una necesidad al cliente. Y aquí entramos con el segundo ítem: todo entra por los ojos, absolutamente todo. El ser humano es muy visual. Por eso les estaba recomendando, cuando estaba hablando de marketing, la situación de estudiar todo lo que tiene que ver con la gama de los colores. ¿Qué tiene que ver los colores frente a mi producto? ¿Alguna vez has ido a un restaurante de comida rápida? Si alguna vez te has fijado, las bandejas son de color rojo. Eso no es porque sí, eso no es porque se les ocurrió. Resulta que el color rojo genera en el cerebro la situación de alimento. En el marketing, y lo que tiene que ver con la psicología del color, es algo que está demostrado científicamente frente a este punto del marketing. La psicología del color es lo que nos marca y sabemos que la situación, ejemplo, la H encerrada en el color azul es un hospital.
La situación con la policía es de color verde y sabemos que es un agente del estado de donde estemos en ese momento, un estado de autoridad, ¿me hago entender? Entonces, esto nos genera la psicología del color. Y entonces tú de pronto puedes vender bisutería. ¿Sabes que la bisutería, qué se nos viene de inicio o de color? El dorado y el amarillo. ¿Por qué? Porque los colores de los aretes o de las manillas o de las pulseras son de este color usualmente. ¿Por qué? Porque es el reflejo del oro, es por eso. Entonces, si tú estás haciendo un nicho, porque un nicho, ¿qué significa un nicho? Tú tienes que tomar un nicho para saber a qué tipo de clientes quieres venderle tu producto. Si va a ser a la línea de la infancia, niños de entre 5 a 10 años, o quieres vender tu producto para personas de 18 a 34, o tu producto puede servir para cualquier edad. Entonces, en todo este tipo de cosas te tienes que fijar mucho. Ya te das cuenta por qué es tan importante estudiar marketing antes de montar un negocio. La siguiente es, ¿dónde voy a establecer mi negocio? Tienes que fijarte la concurrencia del sitio o lugar donde vas a establecer tu negocio físico. ¿Qué tipo de personas pasan? Ejemplo, digamos que tú quieres colocar una papelería o miscelánea para estudiantes de universidad. ¿A cuántas calles está la próxima universidad? No, Luna, queda como a 30 cuadras. No sirve. Laura, tengo un negocio, puede salir un buen local o establecimiento para tomarlo en arriendo y quiero montar una papelería o miscelánea. Queda menos de media cuadra de la universidad más próxima. Colócalo. Tienes que siempre fijarte si el producto que estás vendiendo efectivamente sirve donde tú vas a colocar tu negocio. Por eso es que muchos negocios fracasan, porque no se toman el tiempo, porque no se toman la disponibilidad de decir, ok, yo voy a fomentar este negocio, quiero montar este negocio, pero no me tomo el tiempo de decir, ole, ¿será que por aquí pasa las personas que yo les voy a vender o a quién carajo le voy a vender yo mi negocio? ¿Me entiendes? Entonces, si tú no te tomas el tiempo y si tú no analizas esto, no estás en nada. Yo les puedo decir los rituales, porque ahorita yo sé que ustedes escuchan este podcast es por los rituales, pero es importante, y porque abrí este espacio, es para explicar un poquito más, que de pronto algunas anécdotas o vivencias que he tenido no solamente en la parte académica, sino personal, sirvan de ejemplo para otras personas y darse cuenta que algunos errores todos los hemos cometido. Es que cuando tú quieres vender algo, claro que te vas a caer miles de veces, claro que nadie te va a comprar nada el primer día. Y las riquezas no solamente se atraen frente a la parte física, sino mental. Siempre es el punto número 1. A nivel mental tú tienes que cambiarte el chip. Y si no te lo quieres cambiar, mi amor, entonces de pronto te puedes seguir dedicando a la vida de trabajar en una empresa para alguien más y no montar un negocio. Porque es que un negocio no es fácil. Los primeros ingresos que tú percibes en tu negocio no te los vas a gastar para irte de rumba o para irte con tu familia de vacaciones. No, mi amor. El negocio como tal, para que tú veas reflejado las ganancias netas, más o menos en año y medio. Y eso que me estoy volando. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que lleguen al negocio son para el negocio, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagarte a ti. Punto número 1. ¿Se acuerdan que dentro del podcast yo les estaba contando que uno tiene que pagarse a sí mismo? Es muy importante porque es que no solamente tú eres el propietario o propietaria, sino también eres tu propio empleado y tú también mereces un reconocimiento por tu tiempo, por tu empeño, por muchas cosas. Por eso es tan importante pagarse primero uno. Y entonces decimos, ok, me sobró un pequeño dinerito. Ya está en ti si lo quieres invertir nuevamente en el negocio o lo deseas ahorrar o gastártelo. Esto ya queda netamente en ti. Pero para las personas y chicos y chicas que estén comenzando con negocios o emprendimientos, que me dicen, Luna, eso yo lo saco en parboliones, eso yo lo logro, yo vendo en 2 días. Ay, mi amor. Cuando tú generas situaciones de líneas de inversiones, te das cuenta que esto no es tan fácil. Que claro, nos venden una idea, y sobre todo en internet, que montar un negocio es la idea más maravillosa de invertir en criptomonedas, y es que yo me tapo de plata en 2 días. ¿Tú crees, y esto es para que lo pienses, tú crees que las personas que te venden esos cursos y dicen, no, es que te tapas en plata en 2 días, venderían entonces esa idea de negocio? Se quedarían callados,
porque no les convendría. No les convendría que más personas se unieran porque, claro, escasearía esa línea o idea de negocio. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú comprendes ese tipo de situaciones, dices, ok, esto no es tan fácil, pero no es difícil. Y si le colocas el empeño, tenlo por seguro que lo logras. De pronto te involucraste en una línea de negocio de inversión que tú no tenías ni idea. Mi amor, todos nos hemos caído, todos nos hemos levantado y también todos nos hemos metido en negocios que no tenemos ni idea de qué carajos estamos vendiendo. Les coloco el siguiente ejemplo. Hace mucho tiempo, una cliente me comentaba en un en vivo, mexicana, México es divino, nos comentaba que ella había colocado un puesto en la calle, pero llevaba varios meses sin vender. Y entonces que ella sentía que se sentía en un estancamiento o era algún limitante de brujería. Y claramente le expresé que no era así. La situación donde ella tenía o el establecimiento que ella había adquirido no estaba bien situado. Por esa razón ella no vendía. Y entonces cuando cayó en cuenta o cae en cuenta, y dice, claro, es que tienes toda la razón. Yo estaba muy lejos de mis clientes potenciales. Entonces, cuando tú analizas eso antes de montar un negocio, te ahorras muchos dolores de cabeza y pérdida de dinero, que es lo más importante. Entonces, cuando entendemos y comprendemos toda esta historia, es una historia muy bonita, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, comencemos con los tips o los trucos mágicos. Vamos a adquirir las siguientes o los siguientes ingredientes. Entonces, punto número 1, necesito que consigas 13 hojas de laurel, 13 granitos de arroz, 13 granitos de mostaza y todos ellos los vamos a mezclar con aceite de albahaca. ¿Cómo conseguimos los aceites de albahaca? Muy sencillo. En establecimientos que venden cosas naturistas, por lo general uno siempre los consigue en estos sitios o otro ejemplo, en algún lugar donde sabemos que hacen esencias o extraen algún tipo de esencia de alguna planta. Y esto lo vamos a mezclar. ¿Cómo lo vamos a mezclar y en qué época de la luna lo vamos a hacer? En cuarto creciente. ¿A qué horas? A la 1 de la mañana. ¿Listo? Entonces, listo y todo preparado los ingredientes, vamos a colocar las manos sobre el recipiente donde hayamos vertido estos ingredientes y vamos a decir lo siguiente. Rey divino, yo te invoco en este momento y en esta hora. Duende, entrégame un poco de tu oro en este momento. Haz realidad mi deseo, que mi emprendimiento y negocio a partir del día de hoy se llene no solamente de riqueza, sino de prosperidad. A partir del día de hoy, mi negocio crecerá y llegaré a más gente para iluminarla igual que yo. Amén, amén, amén. Cuando termine la preparación de lo que acabamos de decir, lo dejamos toda la noche a la luz de la luna. Y a la mañana siguiente, más o menos entre las 5:30 y 6 de la mañana, vas a recoger este truquito que te acabo de dar. Lo vas a guardar dentro de una botella de vidrio. A esta botella no le puede dar la luz del sol. Esto tiene que estar escondido en una gaveta donde no entre nada de luz solar, ¿vale? Vamos a limpiar el negocio, pero como un espejo. Esto va a ser maravilloso, va a ser delicioso entrar a ese negocio que huela rico, qué chévere. En cada esquina del negocio, en cada pedacito así pequeñito de las esquinas, vamos a vertir 3 goticas del aceite que acabamos de preparar. Y entonces, no solamente me voy a quedar yo, entonces yo hice el ritual y entonces yo me quedo aquí sentada a que me llevan los clientes, ¿sí o no? No. Esto lo vas a hacer cada 15 días o una vez al mes, ¿listo? Dentro del negocio. Y es un compromiso contigo y contigo misma. ¿Por qué? Porque muchas personas me piden rituales. Yo se los puedo dar, yo no tengo problema con eso. El berraco problema es que uno cree o genera que al hacer el ritual entonces se queda ahí sentado o sentada. No, tú tienes que estudiar y tienes que empezar a fomentar tu negocio. Entonces, un voz a voz, pagar publicidad, decir listo, yo me voy a levantar más temprano, voy a buscar clientes, que la gente conozca mi negocio, generar una idea y una sensación en mis clientes. ¿Por qué creen que a las grandes multinacionales les va bien? Porque comenzaron con lo que yo les estoy diciendo. Empezaron a agradarle a los clientes y en un corto tiempo lograron muchas cosas. Ejemplo, las comidas rápidas.
Lograron un método efectivo. Si ustedes se dedican a revisar algunas partes históricas frente al marketing de grandes multinacionales, se van a dar cuenta que crearon métodos de tiempo. Tú tienes que crear un método de tiempo. ¿Cuánto tiempo te demoras en atender y en abrir tu negocio? ¿Cuánto tiempo te demora desde tu casa hasta tu negocio? De pronto tú tienes tu negocio en tu casa. ¿Qué tan aplicada o aplicado eres con tu negocio? Porque es que es tu imagen la que estás vendiendo, no solamente una marca. Las personas crean un referente sobre ti y de lo que tú vendes y de la fiabilidad que tú generas para comprarle a esa persona. De pronto tú me puedes ver en un negocio feo, como, ay, ¿tú entrarías? Que huela feo, que esté desordenado, que tú digas, ay, no, qué cosa tan horrible. ¿Tú entrarías? No creo. Tú entras a un establecimiento que esté bonito, a un establecimiento que te genere seguridad, a un establecimiento que te digas, ay, qué cosa tan mala. No compré nada, pero eso me atendieron una belleza. Yo vuelvo y te lo juro que la próxima vez que ese cliente venga, así no te haya comprado nada ese día, volverá y te compré el triple o el doble de lo que no lo compró la primera vez. Por eso es tan importante uno ser agradable con los clientes, tratarlos bien. ¿A ti cómo te gustaría que te trataran? Bien, ¿cierto? Entonces uno tiene que generar eso dentro del negocio. Punto número 2, compra plantas que te ayuden al progreso frente a la protección del negocio. Plantas como por ejemplo, sígueme, plantas como la ruda, como el romero, como la lengua de suegra. En cada país que me escuchan pueden googlear los nombres que les estoy diciendo, porque son plantas muy importantes. Las plantas no se colocan porque sí en un negocio, o por ejemplo en tu propio negocio. Esto sirve para una protección y para un avance del negocio mismo. ¿Por qué creen que en algunos establecimientos, de pronto alguna vez han entrado, uno ve una mata de sábila o una penca de sábila? Eso no es porque sí. Eso se coloca con una intención para que al negocio no le llegue mal de ojo. Eso en otro programa hablaremos sobre cómo tumbar un negocio, porque a algunas personas se les caen los negocios. ¿Por qué y a raíz de qué se generan este tipo de cosas? Que eso lo hablaremos después. Entonces, tienes que analizar muy bien las palabras que yo te estoy diciendo. Si lo quieres hacer, si no me quieres creer, les recuerdo, mis amores, yo hablo paja. Nada más y pura y mera paja. Yo no tengo más oficio que hacer, sino venirles a contar un poco de historias. Entonces, es importante que analices y sepas llevar un negocio, ser amable y levantarte temprano. Si tú quieres vender y ser una persona exitosa, como grandes empresarios multimillonarios, tienes que hacer algo y cambiar tu vida y ese chip. Mis amores, les agradezco infinitamente el haber estado aquí en Riqueza Escondida, el haberme acompañado durante este tiempo. Les envío miles de bendiciones y espero que esta semana sea maravillosa y grandiosa.